Hoy estaremos conversando sobre el ambiente político y legal en cuanto a la clase de estrategias de mercadeo global. Los objetivos, pues es sencillo, vamos a comprender los elementos del ambiente político de un país que pueden afectar las actividades de mercadeo global. Vamos a definir el derecho internacional y describir los principales tipos de sistemas jurídicos que existen en diferentes partes del mundo y vamos a comprender las cuestiones empresariales más importantes que pueden dar a lugar a problemas legales para los profesionales de mercadeo global. Describiremos las alternativas disponibles para la resolución de conflictos y la solución de controversias cuando se hacen negocios fuera del país de origen. Y en términos generales vamos a describir el ambiente normativo de la Unión Europea. Vamos a comenzar con el ambiente político. Las actividades de mercadeo global tienen lugar en el ambiente político de las instituciones gubernamentales, los partidos políticos y las empresas a través de las cuales el pueblo y los gobernantes de un país ejercen el poder. En el capítulo 4 estuvimos hablando sobre la cultura y única que refleja la sociedad. Cada nación tiene también una cultura política que refleja la importancia relativa del gobierno y del sistema legal y proporciona un contexto en el que individuos y las empresas entienden su relación con el sistema político. Toda empresa que haga negocio en el extranjero tiene que estudiar detenidamente la cultura política del país, del destino y analizar las cuestiones más destacadas derivadas del ambiente político. Estas cuestiones incluyen la actitud del partido gobernante hacia la soberanía, los niveles presentes y futuros de riesgo político, las políticas federales, las amenazas de dilución del capital y el riesgo de expropiación. En este capítulo vamos a estar hablando un poco de leyes, vamos a estar hablando de políticas fiscales, vamos a estar hablando de cómo podemos tomar posesión del capital y cómo algunos países pueden llegar incluso a la expropiación. Vamos a empezar hablando de la diferencia sobre una nación y su soberanía. La nación se refiere a un país o estado soberano con características políticas, económicas, sociales y culturales. Cada nación representa un mercado único que las empresas deben analizar y comprender al diseñar estrategias de mercadeo internacional. Y esto lo hemos hablado anteriormente, que cada vez que vamos a entrar a otro país debemos conocer, comprender la cultura, entender cómo se maneja, cómo trabaja antes de pasar a ese mercado global o a ese mercadeo global o internacional. Según el libro, una nación se considera una unidad geográfica y cultural que influye en las decisiones de mercadeo debido a sus particularidades en aspectos como preferencias de consumo, regulaciones legales, sistemas económicos y prácticas comerciales. Las empresas que operan a nivel global deben adaptar sus estrategias para alinearse con las condiciones específicas de cada nación, lo que implica reconocer y respetar las diferencias culturales, sociales y económicas presentes en cada uno de los países. La soberanía es el poder supremo y autónomo que tiene una autoridad como Estado o nación para gobernarse a sí misma.
sin depender de ninguna autoridad externa. Es un concepto fundamental en el derecho internacional y la política, y está asociado con la capacidad de un Estado de tomar decisiones sobre sus asuntos internos y externos. Principales características de la soberanía. Pues tenemos que entender que la soberanía encierra una independencia política. ¿Qué es eso mismo? La capacidad de un Estado para tomar decisiones sobre su propio sistema político, económico y social sin interferencias externas. El territorio definido se ejerce sobre un territorio geográficamente delimitado. El reconocimiento internacional para que sea Estado soberano tiene que ser reconocido, tiene que ser por otros estados soberanos y organismos internacionales, la ONU, otras empresas que trabajan a nivel internacional. La autonomía en la legislación, es decir, que ellos pueden crear, implementar y hacer cumplir leyes dentro de su jurisdicción. Por ende, tenemos que entender que estas son las principales características de la soberanía. En el contexto del mercadeo global, tenemos que saber que la soberanía nacional en el comercio internacional, un país puede regular lo que entra y lo que sale en los productos. Y cuando me refiero a productos, estoy hablando de bienes o servicios, para proteger sus intereses económicos o culturales. Por ejemplo, estableciendo los aranceles o prohibiendo ciertos productos extranjeros que entren al país. Restricciones legales. Los gobiernos soberanos pueden imponer leyes específicas que las empresas internacionales deben cumplir, como regulaciones ambientales, estándares de seguridad. La soberanía, yo quiero que ustedes entiendan que es esencial para garantizar la identidad y el control de un Estado, especialmente en un mundo interconectado, donde las relaciones y el comercio global juegan un papel súper importante. Vamos a hablar sobre el riesgo político. El riesgo político es la posibilidad de cambiar o transformar un ambiente político o gubernamental que afecta de forma adversa la habilidad de una empresa a operar de forma efectiva con ganancia. Es decir, el riesgo político es que podemos encontrarnos cuando llevamos nuestra empresa a que no nos dejen entrar, que no nos dejen trabajar de forma efectiva, que no dejen que generemos ganancias suficientes, y por eso es un riesgo político. Este riesgo político puede impedir que una empresa invierta en el extranjero. O de otra forma es cuando el ambiente político de un país se caracteriza por el alto nivel de incertidumbre. El país puede tener dificultades para atraer inversión extranjera. Estos riesgos pueden clasificarse en varias categorías por sus implicaciones en las operaciones. Vamos a ver los principales riesgos políticos. Número 1, la inestabilidad política. Cuando hablamos de la inestabilidad política, se refiere a la posibilidad que un gobierno sea desestabilizado o derrocado por medios violentos o inconstitucionales, como golpes de Estado, revoluciones o disturbios civiles. ¿Cuál es el impacto con los negocios que puede conducir a cambios frecuentes en las políticas gubernamentales, afectando negativamente la planificación y las operaciones de la empresa? Por ejemplo, cuando sucedió lo de Venezuela, la empresa Exxon estaba ubicada en Venezuela con sus petroleras y pues hubo un cambio, hubo un impacto
llegaron al acuerdo que pues Exxon podía quedarse allí, pero no otras empresas americanas podían entrar. Pues ese es el impacto de los negocios cuando hay inestabilidad política. Cuando hay expropiación o confiscación. Expropiación va a suceder cuando el gobierno se apodera de una inversión privada con compensación a los propietarios. Pues le va a dar algún dinero, le va a dar una compensación. Ahí ocurre una expropiación. Una confiscación lo que implica es la apropiación de los activos de una empresa sin ninguna compensación. Por ende, a grosso modo, y para que usted lo entienda, la expropiación va a haber una compensación a los propietarios, la confiscación va a ocurrir sin ninguna compensación. ¿Cuál es el impacto que tienen en los negocios? Pues que las empresas saben que pueden perder sus inversiones, sus activos en el país afectado, lo que representa una amenaza significativa para la inversión extranjera. La número 3 serían sanciones y embargos comerciales. Esto se refiere a restricciones impuestas por un país o grupo de países que limitan o prohíben el comercio con determinadas naciones. ¿Cuál es el impacto? Que esas sanciones pueden interrumpir las operaciones comerciales, pueden limitar los mercados accesibles y afectar esa cadena de suministro. Otra de las cosas que se afectan son los cambios en la legislación y las regulaciones. ¿Por qué? Porque aquí está incluido las modificaciones en leyes fiscales, laborales, ambientales o de propiedad intelectual que pueden afectar las operaciones de empresas extranjeras. Impacto que esto va a tener en los negocios, que las empresas van a tener que adaptarse inmediatamente, rápidamente, a unos marcos legales nuevos. Y esto puede implicar que haya unos costos adicionales y unos ajustes operativos. Otra cosa que puede afectar es la corrupción y las prácticas gubernamentales arbitrarias. La presencia de corrupción en instituciones gubernamentales puede afectar la equidad y la transparencia en la aplicación de leyes y regulaciones. El impacto que puede tener la corrupción y las prácticas gubernamentales arbitrarias en los negocios es que las empresas pueden enfrentar costos inesperados, competencia desleal, desafíos éticos al operar en ambientes que son corruptos. Conflictos armados y terrorismo. Esto va a incluir guerra, conflictos civiles y actos de terrorismo, que esto puede hacer que se desestabilice una región o un país. ¿Cuál es el impacto directo en los negocios? Que estos eventos pueden destruir la infraestructura, interrumpir las operaciones, poner en riesgo la seguridad de empleados y activos. Otra más que estudiamos aquí es las restricciones a la transferencia de capitales. Políticas gubernamentales que limitan o controlan la repartición de ganancias y la transferencia de fondos al exterior. Impacto en los negocios es que las empresas pueden enfrentar dificultades para mover capitales, afectando su liquidez y su capacidad de inversión. El nacionalismo económico. Oye, estas son políticas que favorecen a las empresas nacionales sobre las extranjeras. Esto va a incluir medidas de proteccionismo, preferencias de contrataciones políticas. ¿Y cómo esto afecta a los negocios? Pues que las empresas extranjeras pueden enfrentar barreras adicionales y la competencia desleal en mercados con fuerte nacionalismo económico. Comprender estas categorías de riesgos políticos va a permitir a las empresas desarrollar estrategias de mitigación adecuada. Acordémonos
que cuando estamos mitigando lo que queremos es resolver o tener un plan B para cuando sucede algo. Que puede haber una diversificación de mercado, puede haber una adquisición de seguros de riesgos políticos, puede haber un establecimiento de relaciones sólidas con los actores locales para asegurar el éxito de las operaciones internacionales, que tenemos que buscar que cómo nosotros mitigar o resolver o tener un plan B si esto pasa para que nuestro negocio siga operando en ese mercado con un riesgo político. ¿Okay? Ahora vamos a hablar de estas tres entidades que son el Economist Intelligence Unit, que lo conocemos como el EU, o el BERI, que es el Business Environment Risk Intelligence, o el PRS Group. Estos son tres grupos que nos ayudan a poder obtener intel. Recuerden que el mercadeo, cuando hablamos de intel, es buscar información que nos pueda ayudar para poder movernos de una forma rápida y que podamos saber qué está pasando en el mercado. Ok, ¿por qué es importante estas tres organizaciones en el mercadeo global? En el mercadeo global, el riesgo país es uno de los mayores obstáculos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en un país extranjero, puede haber inestabilidad política, la inflación puede subir o bajar. Bueno, si es inflación va a subir o puede haber una recesión, problemas para repatriar ganancias o regulaciones complicadas pueden destruir una estrategia de mercadeo. Estas son son las herramientas más usadas por las multinacionales para poder medir estos riesgos. ¿Ok? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. ¿Cómo nosotros trabajamos con cada una de estas organizaciones? Ellos proporcionan rating. Ok, nos van a decir el posición donde se encuentran las empresas, los países, para que nosotros sepamos. Ellos van a hacer pronósticos. Ellos van a decir, ok, por lo que las cosas están pasando, creemos que va a suceder esto o esto. O puede haber un análisis, que esto te va a ayudar a decidir en qué países podemos entrar o expandirnos. ¿Por qué? Porque estas organizaciones hicieron rating, pronósticos y análisis, así que nos pueden decir en qué país podemos entrar o expandirnos. Nos pueden ayudar a adaptar las 4 o las 7 P, que son producto, precio, plaza, promoción, personas, procesos y evidencia física. Nos va a ayudar a poder entender cuál es el modo que debemos usar para entrar a ese país, ya sea exportación, ya sea con un joint venture, ya sea con una filial propia. Nos van a ayudar a determinar cuánto invertir en publicidad y logística. Así que las empresas van a usar estas organizaciones para reducir la incertidumbre y maximizar el retorno de inversión. Sin ella, las decisiones de mercadeo global serían a ciegas. Así que estas tres empresas, estas tres organizaciones, nos ayudan a tener un guía, nos ayudan a poder trabajar, nos ayudan a poder tomar decisiones pensadas y de una vez poder reducir un poco esa incertidumbre. Vamos a empezar hablando del EU. Es la división de inteligencia económica del grupo de Economist. El EU analiza la política, la economía y los riesgos operativos de 200 países. ¿Cómo lo hacen? Ofreciendo reportes del país, pronósticos a 5 años y servicios de riesgo. ¿Cómo afecta en el mercadeo global? Pues proporciona pronósticos económicos y de negocio que influyen directamente en estrategias como inflación, precios de crecimiento del PIB, crecimientos del PIB,
tamaño del mercado y estabilidad política o inversión en la marca. Ok. Su Business Environment Rankings o su posicionamiento del ambiente de negocio evalúa 82 países con 91 indicadores. Entre esos 91 indicadores tenemos lo político, la macroeconomía, la infraestructura, el mercado laboral, y nos puede ayudar a clasificar cuán atractivo es hacer negocio. ¿Cómo afecta el EU al mercadeo global? Pues porque nos proporciona pronósticos económicos y de negocio, que eso va a ayudarnos directamente en estrategia. Nos va a decir si hay inflación. Por ende, esto nos va a ayudar a establecer precios. Nos va a decir cuál es el crecimiento del PIB, que en otras palabras eso significa cuál es el tamaño del mercado. Nos va a decir la estabilidad política. Al darnos la estabilidad política, lo que está haciendo es ayudándonos a entender cuánto debemos invertir en nuestra marca. Así que el Business Environment Rankings lo que evalúa son esos 82 países con estos diferentes puntos. Según el Global Outlook del EU, el mundo entra en una fase de volatilidad y ajuste. Sabemos que este año es un año de muchos cambios. Sabemos que actualmente hay unas situaciones ocurriendo en Rusia y Ucrania, en Irán e Irak, con las naciones, con Groenlandia, Estados Unidos, América Latina. Por ende, este estudio habla que en el 2026 hay una fase de volatilidad y ajuste. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento global moderado. Oye, tú sabes, está más o menos un 3% del 2025 hasta el 2029. Las políticas de Estados Unidos, pues ya sabemos, los aranceles, el proteccionismo, van a actuar como un wrecking ball, como esta bola que rompe edificios al comercio global. Y esto va a generar disrupciones en cadenas de suministro y costos más altos. Actualmente, cuando estoy ofreciendo esta clase, pues estamos pasando por una alza del petróleo. Pues esto va a afectar directamente las cadenas de suministro y va a hacer que los costos sean más altos. La inflación se moderará. ¿Okay? Lo que están preveyendo, lo que están pensando es que si ocurre o no ocurre la guerra, que Dios no lo quiera, a largo plazo, pues esto va a producir que Estados Unidos tenga más control en cuanto al petróleo. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una de las bases de petróleo más grandes. Canadá, que es un país que está pegado a Estados Unidos también. Y Venezuela, por ende, Estados Unidos está buscando la forma de poder protegerse, de poder entrar en esta inflación y moderarla, porque al principio va a haber una inflación bien alta, porque está el problema en el Medio Oriente, en cuanto a Irán o Irak defendiendo el petróleo de esa área, al permitir o al seguir con esta guerra, si su flujo de petróleo se tranca por el paso que hay, que están buscando cómo trancar ese canal, pues entonces se van a afectar países como China, como Rusia, como Europa, que utilizan mucho el petróleo, y Estados Unidos está jugando a la carta de que entonces ellos van a ser el que tiene el poder con el petróleo, porque tiene a Canadá, tiene a Estados Unidos y ahora tiene a Venezuela. Así que van a tratar de que la inflación pues se modere. Oye,
porque la incertidumbre va a hacer que la gente empiece a diversificar el mercado, a buscar cómo priorizar en países, ¿ok? Por ejemplo, una empresa de cosméticos que usa el EU para evitar países con alto riesgo operativo y enfocarse en aquellos que tengan un buen ranking. Pues la gente usa, las empresas usan esto porque dicen, ok, vamos a enfocarnos en países que el riesgo político esté más tranquilo o que tengan un buen ranking a nivel de mercado global, de mercado laboral. Ok, ¿cómo me gustaría que lo implementaran en la clase, en la presentación? En el plan de mercadeo global, incluyan una sección con análisis del entorno, utilizando los rankings del EU. Por ejemplo, puedan contestar preguntas como ¿este país sube o baja en el ranking en el 2026? ¿Y cómo afecta mi estrategia de precio y promoción? La otra organización que nos miramos mucho o nos fijamos mucho es el BERI, el Business Environment Risk Intelligence. Es un servicio privado especializado en riesgo de ambientes de negocio. Él publica en el Business Risk Service 3 veces al año, con análisis cualitativo y cuantitativo para 50 países clave. Él nos provee los índices del PRI, que es el Political Risk Index, que habla sobre la estabilidad política y social. Nos habla del ORI, que es el Operation Risk Index, y nos dice cuál es la facilidad que hay operativa, ya sea burocracia, mano de obra, infraestructura. Está el factor R o Remittance and Repatriation Factor, que facilita que hay una facilidad para envíos de vuelta al país de origen. Y está el Composite Score, que es una puntuación general, más los pronósticos de 1 a 5 años. ¿Cómo afectan el mercadeo global? Porque te dice si es viable operar el día a día. Por ejemplo, un bajo ORI o el resultado integral significa problemas logísticos que va a afectar la plaza o la distribución. Por ende, nos va a ayudar a saber si esa gente o ese otro país puede distribuir constantemente o si puede haber problemas. ¿Cuál es la idea? Es aislar variaciones de valor que aún no se han realizado, evitando distorsiones en la unidad neta operativa. Un bajo R factor significa que las ganancias se quedan atrapadas. Este analiza el entorno legal, el financiero, el burocrático para la transferencia de capitales fuera del país anfitrión. El BERI en el 2026 nos ayuda con los ratings. ¿Por qué? Porque se actualizan constantemente para reflejar la nueva volatilidad. Oye, ¿cómo están los aranceles? ¿Cuáles son las tensiones geopolíticas? Así que nos ayudan a comparar países en tiempo real y prever problemas operativos en un año de ajuste económico global. Un ejemplo, una empresa de tecnología evalúa el ORI de México versus Vietnam antes de decidir dónde quiere crear su planta. Ok, ¿por qué México, Vietnam? Mira, la distribución está bien, el país está estable, por ende nos va a ayudar a hacer evaluaciones en campañas, ¿ok? ¿Cómo implemento en clase? Lo que me gustaría es que en la presentación usted pueda crear una puntuación de países usando los índices del BERI, ¿ok? Pues, ¿por qué? Porque para decir, ok, un 40%, y usted puede hacer una tabla pudiendo comparar para poder decir, ok, el puntaje mínimo que necesitamos para entrar al mercado es este, ¿ok?
Así que me gustaría que pudieran jugar un poquito con la información que nos da el BERI. El PRS Group o International Country Risk Guide es la herramienta más representada y usada académicamente para el riesgo político. Ofrece actualizaciones mensuales para 141 países. Le llamamos la Biblia de inversores institucionales y multinacionales. ¿Cómo? Porque miden el riesgo político dándole 100 puntos. Ellos miran la inestabilidad gubernamental, la corrupción, el conflicto interno, el terrorismo. Ellos le dan 50 puntos al riesgo económico. Así que nos ayudan a determinar cómo está la inflación, el crecimiento y la balanza financiera. El riesgo financiero son 50 puntos más. Nos dicen cómo está la deuda externa, cómo está la liquidez, cómo está la repatriación. Okay, así que nos va a ayudar allí. Y el composite risk va a ser la suma total de el riesgo político, el riesgo económico, el riesgo financiero. Y ellos van a sumar eso, lo van a computar por 100, mientras más alto sea el número de esa suma total, más seguro es hacer negocio. ¿Ok? ¿Cómo afecta esto? Porque ellos el expertise de ellos, o lo que nos ayuda esta organización, que no es el BERI, es el PRI Group, porque es predictivo, ¿ok? Un puntaje bajo, pues nos dice que las expropiaciones, hay huelgas, hay cambios regulatorios, y esto puede destruir campañas políticas. Se usa para decidir modos de entrada. Se usa para calcular primas de riesgo en presupuestos de mercadeo y para prever el impacto en venta. El PRS Group en el 2026 destaca las correlaciones claras de una caída de 10 puntos en el puntaje compuesto, aumenta los costos financieros, los puntos básicos más caros de invertir, también muestra cambios por conflicto y el efecto de flujo de inversiones extranjeras, y las empresas lo van a usar para estrategias ante el risk premium alto en los mercados volátiles. Por ejemplo, una cadena de comida rápida va a usar el PRS Group o el ICR, como lo conocemos también, para evitar países con alto riesgo de expropiación y enfocarse en aquellos que mejora en el Government Stability. Ok, que ellos toman decisiones mirando cuál es la estabilidad, cómo el país se mueve y si hay poca expropiación. Y vamos a hablar más adelante de expropiación, pero es importante porque sabemos si nuestra base va a estar en problemas o si va a haber alguna situación con eso. ¿Cómo implementarlo en la clase? Pues me gustaría que en la presentación ustedes puedan implementar o usar estos datos para hacer un mapa de riesgo. Oye, decir, mira, este país son verdes, ok, son amarillos, son rojos, para que usted pueda justificar si la estrategia de mercadeo global es buena, necesita más, necesita menos y cómo podemos llegar allí. Aquí hay una tabla de comparación, habla un poquito de cómo me gustaría que usted lo presentara en clase. Pues habla, por ejemplo, el EU, su enfoque principal es economía y el ambiente del negocio. El BERI se enfoca más en riesgos operativos diarios y el PRS Group se enfoca más en riesgos políticos o financieros. Ahí habla de la frecuencia, habla de los usos que tenemos para el mercadeo y hay algunos ejemplos que nos ayudan a poder entender. Esta tabla de comparación es buena porque podemos, antes de tomar decisiones, mirar esta información y poder pensar antes de ejecutar. ¿Ok? En conclusión, estas tres empresas
o estas tres organizaciones no deciden por nuestra empresa, pero nos dan el intel. ¿Por qué? Porque podemos saber a qué se atiene nuestra empresa cuando va a entrar a otro país. Y entonces podemos tomar decisiones de mercadeo global informada, rentable y con menos riesgo. ¿Ok? En el 2026 sabemos que hay una incertidumbre comercial y geopolítica. ¿Y quién mejor? ¿Qué mejor que usar estas herramientas para conocerlas y ganar entonces ventaja competitiva? Vamos a hablar un poquito de algunas formas que las empresas tienen para controlar cómo algunos países controlan la entrada de empresas o invitan a que empresas lleguen, y una de esas formas es con impuestos. Los gobiernos después dependen de ingresos fiscales para financiar los servicios sociales, mantener sus fuerzas militares y cubrir otros gastos. Desgraciadamente, las políticas fiscales de los gobiernos sobre la venta de bienes y servicios suelen motivar a las empresas y particularmente beneficiarse no pagando impuestos. Por ejemplo, y lo voy a hacer un poco más pequeño para que usted lo haga visual. En Puerto Rico hay pueblos como Bayamón, como Carolina, como Guaynabo, que ofrecen unos descuentos en impuestos a las empresas. Y por eso es que usted ve que en Costco que en Bayamón hay dos Costco, que hay un Costco en Carolina, que hay un Costco en Cagua. Y usted dice, profesor, ¿por qué no hay más Costco? Porque estos pueblos, al tener autonomía, lo que hacen es que les descuentan los impuestos a cambio de que haya más empleo, de que se genere la economía. Pues ahí es que usted puede entender cómo a una pequeña escala como Puerto Rico controlan que empresas multinacionales decidan entrar a la isla con un beneficio de impuestos, ¿ok? Porque otros pueblos no le dan ese beneficio en impuestos, y entonces ellos deciden moverse a los pueblos que le dan estos beneficios. Confiscación de activos. Esto es otra forma que los países hacen para poder controlar qué empresa entra, qué empresa sale. Ok, la última amenaza que un gobierno puede imponer a una empresa es confiscar sus activos. Así que después que hace todo, la última solución que tiene es confiscar los activos. La expropiación se refiere a la acción gubernamental para despojar a la empresa o inversor extranjero. Por lo general, se proporciona una indemnización, aunque a menudo no de manera rápida, efectiva y adecuada, lo que establecen las normas internacionales. Si no se proporciona ninguna compensación, y aquí está la diferencia de lo que es una expropiación y una confiscación, es que si no hay ninguna compensación, se convierte en una confiscación. Si hay alguna compensación, es una expropiación. El derecho internacional se interpreta generalmente como la prohibición de cualquier acto por parte de un gobierno para tomar la propiedad extranjera sin compensación. El derecho internacional siempre espera que haya una expropiación. No piensa o no está a favor de que haya una confiscación. La nacionalización suele tener alcance más amplio que la expropiación. Se produce cuando el gobierno toma control de alguna o todas las empresas de una industria determinada. El derecho internacional reconoce la nacionalización como un ejercicio legítimo de poder gubernamental.
siempre que el acto satisfaga un propósito público y que vaya acompañado de un pago adecuado, es decir, un pago que refleje el valor justo de un mercado de la propiedad. El derecho internacional, hemos hablado del derecho internacional, ahora vamos a conocer lo que es el derecho internacional. El derecho internacional puede definirse como las normas y principios que los estados y naciones consideran vinculantes para ellos mismos. El derecho internacional se refiere a la propiedad y el comercio, la emigración y otras áreas que tradicionalmente han estado bajo la jurisdicción de las naciones individuales. El derecho internacional solo se aplica en la medida que los países estén dispuestos a asumir todos los derechos y obligaciones en los ámbitos. ¿Okay? Otras fuentes de derecho internacional moderno son los tratados. Se hacen tratados, las costumbres internacionales, las decisiones judiciales en los tribunales de justicia de varias naciones, los escritos académicos. Okay, ¿qué ocurre si una nación permite que se presente un caso ante la Corte Internacional de Justicia y luego se niega a aceptar la sentencia? La nación que está demandando puede recurrir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y puede utilizar una gama de poderes para hacer cumplir esa sentencia. ¿Okay? Que entonces va a ir este Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que ayude a ejercer presión para que el país cumpla con la sanción que fue implementada. Vamos a hablar del derecho civil y el common law. ¿Okay? Esto es interesante porque todos nosotros hemos oído el concepto que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. ¿Okay? Y en países como Gran Bretaña, como España, como Japón, usted es culpable y tiene que demostrar su inocencia. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque en Estados Unidos usted es libre hasta que se pruebe, o usted es inocente hasta que se pruebe lo contrario. En otros países, usted es culpable hasta que usted pueda probar que usted es inocente. Y esa es la diferencia del derecho civil y del common law. El derecho internacional privado es el conjunto de leyes que aplican a los litigios derivados de las transacciones comerciales entre empresas con sede en diferentes naciones. Como se ha señalado, las leyes que rigen el comercio surgieron gradualmente, dando una importante división de los sistemas jurídicos entre diferentes países. La historia del derecho en el mundo occidental puede remontarse a Roma, de la que procede una tradición europea conocida como derecho civil continental. El common law, en inglés, del que produce un sistema jurídico de Estados Unidos. Un país de derecho civil es aquel en el que el sistema jurídico refleja conceptos y principios estructurales del Imperio Romano. Okay. En un país de derecho común o de common law, muchos litigios se consideran basándose en decisiones judiciales anteriores. Ok, por eso es que usted escucha en el common law que la defensa se basa en juicios anteriores. Por ejemplo, usted lo demandan por algo, usted va a juicio por algo y su abogado lo defiende diciendo, en el caso X versus X, sucedió esto, era un caso parecido, y entonces va
haciendo la defensa por casos que se han hecho anteriormente. Por eso en el common law, cuando estamos hablando de casos, es bien importante o es bien precavido no crear precedentes, porque si se crean precedentes, este precedente lo que hace es que usted tenga una defensa fuera de lo que se ha estudiado antes. Por eso en el common law hay una versión que se conoce como la espada de Damocles, que usted presenta lo que sucedió, la otra persona presenta lo que sucedió según su visión y el juez es la punta de la espada de Damocles, porque él va a tomar la decisión y va a decir, ok, en el caso este, A está diciendo que sucedió esto, esto, esto. El caso B, o la gente de la B está diciendo que sucedió esto, esto, esto. Por ende, yo como juez estoy viendo que A dijo que sucedió esto, B dijo que sucedió esto. Vamos a ver qué sucedió anteriormente en un caso parecido a A, en un caso parecido a B y qué fue lo que se llegó. Y entonces el juez es la punta de la lanza y va a decir, ok, pues según el caso tal y el caso tal y el caso tal, yo estoy tomando la decisión que se tomó en el caso A, B o C y esto es lo que quiere decir. ¿Ok? Por ende, es un sistema, el sistema jurídico del common law se basa en un concepto antes y ellos le llaman a esto el stare decisis. Es un precedente en la noción que las decisiones judiciales basadas sobre una cuestión concreta son vinculantes para un tribunal cuando esa misma cuestión se presenta posteriormente. ¿Ok? Esta descripción es más fácil de observar porque siempre va a haber un precedente, va a haber algo que puede entonces dar luz al caso sin tener que escuchar todo lo que está sucediendo. Diferencia entre el sistema de derecho legal civil y common law. Ok, el derecho civil viene del derecho romano y el código napoleónico. Ok, que hay unas leyes y entonces lo que hacemos es, en el derecho civil, basado a estos códigos, estos escritos y estas leyes, se toman decisiones. El rol de los jueces es interpretar esa ley. ¿Ok? Las fuentes principales de la ley es codificada y aprobada por el Poder Legislativo. La flexibilidad es menor. ¿Por qué? Porque tiene que ser amarrada directamente a la ley que está detallada y está ahí claro. El common law viene más de Inglaterra, ¿ok? Y está basado en precedentes judiciales y decisiones de casos anteriores. Eso es lo que se conoce como jurisprudencia. Los jueces tienen un papel activo en la creación de leyes a través de sentencias. ¿Qué hace el juez? Él va a buscar qué pasó anteriormente y va a tomar una decisión por acciones que se tomaron antes de nuestro caso. Ok, por eso las jurisprudencias son decisiones previas de los tribunales. ¿Cuál es la flexibilidad? Es mayor, ¿por qué? Porque el juez puede tomar decisiones por diferentes precedentes y según el precedente encaja en lo que pasó en el caso, pues el juez puede ser más flexible. En cuanto a aplicación, el derecho civil predomina en Europa, América Latina, África y Asia. En cuanto al common law, se usa en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. El proceso judicial del derecho civil es más inquisitivo
y el juez es el que lidera la investigación. En el common law tiende a ser adversaria, donde las partes van a presentar, va a haber dos partes y van a presentar y el juez va a trabajar como un árbitro. En la estructura de la ley, en derecho civil, vamos a estar dejándonos llevar por los códigos estructurados, el civil, el penal, el comercial. En el common law nos basamos en principios generales desarrollados por caso. Cada caso es individual. En impacto de los precedentes no son obligatorios y las leyes codificadas prevalecen. Ok, en el derecho civil, y recuerden, yo no soy abogado, estoy dándole un poquito de información. En el derecho civil nos vamos a basar en la ley per se, no en cómo, qué sucedió en un caso anterior. En common law, sí. El estilo de argumentación del derecho civil es enfocado todo el tiempo en leyes. Según la ley, tal, dice tal, y mi caso, el caso que estoy llevando, o la persona que estoy defendiendo, o mi acusado, hizo esto según la ley tal. En el common law nos basamos en argumentos, en precedentes, en casos previos. El acusado estuvo presente y según el caso X versus Y, hubo una persona que estuvo presente en ese caso y judicialmente se llevó a esta decisión. Por ende, yo entiendo, ¿ves? Que vamos haciendo argumentos, precedentes y vamos haciendo casos que son antes que el de nosotros y los utilizamos para la defensa. En el civil es directamente a la ley. Ok, existe otra ley más, que es la ley islamita. Este sistema jurídico está más en el Oriente Medio. Se identifica con las leyes del Islam, que se asocian con el único Dios todopoderoso. La ley islamita. En la ley islámica, el Sharia es un código exhaustivo que rige la conducta de los musulmanes, ¿okay? En todos los ámbitos de la vida, incluidos los negocios. El código se deriva de dos fuentes. Número uno, del Corán, que es el libro sagrado escrito en árabe que recoge las revelaciones hechas por el profeta Mahoma, al profeta Mahoma por Alá. Y la segunda fuente es el Hadith, que se basa en la vida, los dichos, las prácticas de Mahoma. ¿Ok? Así que el sistema jurídico musulmán o el islamita va a basarse más en el Corán y en el Hadith. El Corán es el libro sagrado, el Hadith es cómo fue la vida y la práctica de Mahoma cuando estuvo en la tierra. En particular, el Hadith detalla productos y las prácticas que son haram, que son prohibidas, ¿ok? Las órdenes e instituciones del Corán son análogas a las leyes del código y las directrices del Hadith que corresponden al derecho común. Cualquier occidental que haga negocios en Malasia y Oriente Medio debe tener como mínimo un conocimiento de las leyes islámicas, sus implicaciones en las actividades comerciales. ¿Cómo evitamos problemas legales? ¿Cómo tratamos de que no tengamos problemas legales al estar en diferentes países? Evidentemente, el ambiente legal global es muy dinámico y complejo, por lo que el mejor camino a seguir es obtener ayuda legal experta. No obstante, el profesional de mercadeo astuto y proactivo puede hacer mucho por evitar que surjan conflictos en primer lugar, especialmente en los que se respecta a cuestiones como establecimiento, jurisdicción, las patentes, las marcas, la defensa de la competencia,
la licencia, secretos comerciales, soborno, la publicidad y otros instrumentos que hay de promoción. La jurisdicción, el personal de la empresa que trabaja en el extranjero debe entender hasta qué punto está sujeto a la jurisdicción de los tribunales del país que nos está recibiendo. La jurisdicción pertenece a la comercialización global en la medida en la que se refiere a la autoridad de un tribunal para decidir sobre determinados tipos de cuestiones que surgen fuera de las fronteras de la nación o para ejercer poder sobre individuos o entidades de diferentes países. Los empleados de las empresas extranjeras que trabajan en Estados Unidos deben entender que los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción en la medida que pueda demostrarse que la empresa hace negocio en el estado que tiene su sede el tribunal. O que en la jurisdicción de Estados Unidos, si el país tiene negocios dentro de Estados Unidos, pues la jurisdicción de Estados Unidos puede llegar. Por ejemplo, si la empresa tiene un negocio en Guam, en Puerto Rico, que tiene jurisdicción americana, pues entonces hasta ahí puede llegar la justicia americana. ¿Okay? El tribunal puede examinar si la empresa extranjera mantiene una oficina, solicita negocios, mantiene cuentas bancarias o otras propiedades, o tiene agentes u otros empleados en el estado en cuestión. La propiedad intelectual. Esto nosotros lo hemos escuchado mucho. La propiedad intelectual trabaja con patentes, con marcas, con derechos de autor. Las patentes y las marcas registradas están protegidas en un país, no necesariamente protegidas en otro país. Así que tiene que tener cuidado cuando hace una patente o una marca registrada. ¿Por qué? Porque que esté protegida en un país no representa que esté protegida en otro sitio. Por lo que la gente, los de mercadeo, deben asegurarse que todas las formas de propiedad intelectual están registradas en cada país que lleva negocio. Patente es un documento legal formal que otorga al inventor el derecho exclusivo de fabricar, utilizar y vender una invención durante un periodo de tiempo determinado. Normalmente la invención representa un salto inventivo, novedoso o no obvio. El trademark. El trademark se define como una marca distintiva, lema, dispositivo o un emblema que un fabricante coloca en un producto o envase concreto para distribuir los bienes producidos por otros fabricantes. El derecho de autor o el copyright establece la propiedad de una obra escrita, grabada, interpretada o filmada. Por ejemplo, el champán. El champán es una región en Francia, donde se producen estos vinos espumosos. En algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, se permite usar la palabra champán en las etiquetas de los vinos espumosos que no se producen en Francia. En cualquier otro país del mundo, el champán viene de Francia. En Estados Unidos hay una licencia, hay un acuerdo que permite usar la palabra champán. Por acuerdos comerciales internacionales, la ley de derechos del consumidor habla que más de 110 países exigen que los vinos etiquetados como champán sean exclusivamente de Francia. ¿Ves? Que la palabra champán es que vengan de esa región. La infracción de propiedad intelectual puede adoptarse de diferentes formas. La falsificación es la copia y producción no autorizada de un producto. Una falsificación asociativa o de imitación utiliza el nombre de un producto que difiere ligeramente de una marca conocida, pero que es lo suficientemente parecido
para que los consumidores confundan el producto con el genuino. Otro tipo de falsificación es la piratería, es decir, la publicación o reproducción no autorizada de obras protegidas por derechos de autor. Estados Unidos ha incorporado recientemente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Este sistema se rige con el Acuerdo de Madrid de 1891 y el Protocolo de 1996 y permite a los propietarios de marcas solicitar protección en 74 países con una única solicitud y una única tasa. Quiere decir que están buscando cómo proteger la propiedad intelectual y gracias a este sistema del WIPO, ellos han logrado que con una sola solicitud tú puedas llevar a 74 países esa protección. Otros dos tratados es el Tratado de Cooperación de Materias de Patente. Cuenta con más de 100 estados contratantes en los que se encuentran Alemania, Australia, Brasil, Corea del Norte, Corea del Sur, Francia, la Federación Rusa, Los miembros constituyen una unión que proporciona ciertos servicios técnicos y coopera con la presentación, la búsqueda y examen de solicitudes de patente en todos los países mencionados. La Oficina Europea de Patente administra solicitudes del Convenio de Patentes Europeas que está vigente en Estados Unidos y Suiza. Un solicitante puede presentar una solicitud única que abarque los estados del convenio. Las ventajas que la solicitud sujeta a un único procedimiento. Aunque las leyes nacionales de patente siguen vigentes en este sistema, las patentes aprobadas son efectivas por los países miembros durante un periodo de 20 años a partir de la fecha de presentación. En el 2011, el gobierno de Estados Unidos volvió a revisar el sistema de patentes con la aprobación de la Ley de Innovación Americana. Esta ley lo que hizo fue que abordó el problema de los trolls de patentes que presentan múltiples solicitudes de patente con la intención de conseguir grandes empresas tecnológicas como Facebook, Apple, Google paguen grandes sumas para resolver las reclamaciones de patentes. Se creó una nueva entidad, la Junta de Juicio y Apelación, para acelerar el proceso de resolución de los casos de infracción de patente. El antimonopolio. Todos nosotros hemos escuchado el monopolio y pues tratamos de que para que no ocurra monopolio está el antimonopolio. Las leyes de antimonopolio en Estados Unidos y otros países están diseñadas para combatir las prácticas comerciales restrictivas y fomentar la competencia. La Comisión Federal de Comercio o la FTC, la Federal Trade Commission, tratan de que, y la Comisión Europea, tratan de que exista unas leyes de antimonopolio que sean globales, que sean a nivel mundial. ¿Para qué? Para que más o menos nos podamos llevar todos de esa información o de esa base para tratar de evitar el monopolio. Un cartel es un grupo de empresas individuales que fijan colectivamente los precios, controlan producción o toman medidas para maximizar los beneficios. Por ejemplo, el grupo de países productores de petróleo, conocidos como la OPEC, es característico de Estados Unidos y la mayoría de los carteles es un cartel de Estados Unidos. La mayoría de los carteles son ilegales. Las licencias y secretos comerciales. La concesión de licencias es un acuerdo contractual en el que un licitante permite a un licenciado utilizar patente, marcas comerciales. Una licencia es un permiso que le damos a otra persona o se vende a otra persona que permite que ellos puedan mover las marcas comerciales,
puedan usar la tecnología a cambio de un pago o de otra forma de compensación. Las leyes en Estados Unidos no regulan el proceso de concesión de licencia en sí mismo, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen las leyes de transferencia de tecnología de la Unión Europea, Australia, Japón y muchos países. ¿Okay? La duración del acuerdo de licencia y el importe de cánones que puede recibir una empresa se consideran una cuestión de negocio comercial entre el licitante y el licenciatario. Entre consideraciones importantes a la hora de conceder licencias se encuentran los activos que una empresa puede ofrecer para su licencia, como fijar el precio de los activos, si se considera un derecho de fabricar el producto, la venta del producto. El derecho a conocer su licencia es otra cuestión importante, al igual que los acuerdos de distribución. A pesar de los avances legales y formales en la práctica de aplicación, en la cuestión clave, las empresas que transfieren secretos comerciales a través de fronteras deberían informarse no solo de la existencia de protección legal, sino también de riesgos asociados a una aplicación poco estricta. El soborno y la corrupción. El soborno es una práctica comercial corrupta que consiste en exigir u ofrecer algún tipo de compensación, normalmente en forma de pago de efectivo, al negociar acuerdos comerciales. Aunque en la mayoría de los países tienen leyes anticorrupción que prohíben el soborno, su aplicación suele ser poco rigurosa. La Transparencia Internacional elabora un informe en el que clasifica a los países en función del índice de corrupción, de la percepción de corrupción. ¿Ok? Así que existe una herramienta que es el Transparency Internacional, que usted puede saber los países que existen menos corrupción o más limpios son en cuanto a la corrupción. En Estados Unidos, la ley de prácticas corruptas en el extranjero es un legado que salió por el Watergate, que fue un suceso que ocurrió en los Estados Unidos. El curso de su investigación, fiscal de Watergate descubrió que cientos de empresas americanas habían realizado pagos a extranjeros, a funcionarios extranjeros, en un total de millones de dólares, y el Congreso aprobó de que no hubiera, se aprobó esta ley de prácticas no corruptas en el extranjero, porque antes de esta ley explotó este escándalo que había permitido que muchas empresas trabajaran por corrupción y pues pagándole a otras empresas en otros países. Pues después de esta ley se reguló eso, que no se pudiera hacer. Hay una forma, antes de llegar a lo legal, que es la resolución de conflictos, solución de controversia y litigio. El grado de cooperación y armonía jurídica en Estados Unidos, en la Unión Europea, es el único que se deriva en parte de la existencia del derecho codificado como vínculo común. Otras empresas regionales han avanzado mucho hacia la armonización. Como resultado, los países varían en un enfoque de resolución de conflictos. En Estados Unidos tiene más abogados que cualquier otro país del mundo y es posiblemente la nación más litigiosa del planeta. En otra parte, esto es una reflexión de la naturaleza bajo contexto de la cultura americana. ¿Se acuerdan que hablamos de bajo contexto y alto contexto? Y el espíritu de competitividad, de confrontación. Otros factores pueden distribuir a las diferentes actitudes hacia litigios. Por ejemplo, muchos países europeos no permiten que las demandas colectivas, no se permiten las demandas colectivas.
Además, los abogados europeos no pueden emprender casos en base a sus honorarios. Sin embargo, el cambio ya está en el aire y ya que Europa está experimentando un cambio político, así que quizás esto va a cambiar. Las alternativas de litigio para la resolución de conflictos. Número 1, el arbitraje. Es una forma para resolver las disputas comerciales fuera de los tribunales. Es un proceso justo en el sentido de que las partes lo utilizan y está creado por ellos mismos. Por lo general, este arbitraje implica una audiencia de las partes del panel de 3 miembros. ¿Ok? Y aquí explica más o menos cómo es que funciona el arbitraje. Durante décadas, el arbitraje comercial también se ha promovido a través de la Corte Internacional de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional con sede en París. En general, la ICC ha ganado reputación de ser más lenta, más cara y más engorrosa. Otro organismo de resolución de conflictos es el sueco, de la Cámara de Comercio de Estocolmo, y este organismo se ocupa con frecuencia de los litigios entre países de Europa Occidental y Oriental, y ha ganado la credibilidad por su administración. Sin embargo, una cosa es sentencia favorable del tribunal de arbitraje y otra cosa es la sentencia ejecutada. Ellos son bien buenos logrando el arbitraje, son malos porque no tienen garras, no tienen leyes para que se ejerza o se lleve a cabo lo que se estipuló en ese arbitraje. La Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil también ha sido una fuerza importante en el cambio de arbitraje. Las reglas se han convertido más o menos en las normas, ya que muchas empresas que acabamos de mencionar han adoptado algunas modificaciones. Muchos países en desarrollo tuvieron durante mucho tiempo prejuicio contra la ICC y la AAA y otras organizaciones de países desarrollados. El ambiente regulatorio del mercadeo global consiste en una variedad de agencias gubernamentales y no gubernamentales que hacen cumplir las leyes. Ok, el ambiente regulatorio es la forma que los países buscan agencias gubernamentales y no gubernamentales para lograr que se lleve a cabo o se cumplan las leyes. Estos organismos reguladores abordan una amplia gama de cuestiones de mercadeo, como el control de precios, la valoración, las importaciones y exportaciones, las prácticas comerciales, como el etiquetado, las normativas sobre alimentos y medicamentos, de condiciones de empleo, de negociación colectiva y el contenido de publicidad y las prácticas competitivas. Hasta aquí el capítulo 6. Que tengan buen día.